Vamos a hacer ahora los ejercicios 0,64.1 y 0,64.2. Pero antes de empezar, hay que hacer una corrección, porque en los apuntes, esta es la página correspondiente de los apuntes, hay un error importante que pues os tengo que aclarar. Veis que este es el procedimiento del 0,64.1 y este de aquí es el procedimiento del 0,64.2. ¿Vale? Es construcción del triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales y uno desigual, dada la base y otro lado. Entonces nos pone dos casos diferentes. Pero luego dice procedimiento de construcción si el triángulo es isósceles. Este isósceles de aquí está mal. El triángulo siempre es isósceles porque es lo que nos está pidiendo. Es si es rectángulo. Rectángulo. Un triángulo rectángulo. Os recuerdo que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y debajo es procedimiento de construcción si el triángulo no es rectángulo. Rectángulo. ¿De acuerdo? Ese isósceles de aquí está mal. Hay que poner rectángulo. Vamos a hacer la construcción de un triángulo isósceles dada la base y otro lado en dos casos, cuando el triángulo además de isósceles es rectángulo y cuando es isósceles pero no es rectángulo, ¿vale? Entonces es importante esa corrección. Dicho esto, pues en el primer caso, cuando sí es rectángulo, 0,64.1, bueno, pues los datos que nos dan es la base y el dato de que es isósceles y rectángulo. Entonces vamos a dibujar un segmento que sea la base. Lo hago pues un poquito para que coincida con el arranque de los segmentos que me he dado en los ejercicios anteriores, ¿de acuerdo? Esa va a ser la base. Vamos a acercar un poquito. Entonces este es A, B. Y directamente pues voy a trasladarme ese segmento que es la base a la línea base que voy a utilizar para construir los triángulos. Tanto este la he alargado para que sea la misma línea para el otro segmento, el otro triángulo, perdón. Voy a tomar la longitud del segmento con el compás AB y me la voy a llevar aquí. Más o menos lo calculo a ojo y digo, pues mira, ahí me queda más o menos centrado, ahí voy a situar A'. Pincho una prima y ahí tendré B'. Ya tengo trasladada a la base, ¿de acuerdo? Ahora, tengo que hacer un triángulo isósceles y que sea rectángulo. Evidentemente, el ángulo que es de 90 grados tiene que ser el del otro vértice, porque si aquí tuviese un ángulo de 90 grados y aquí tuviese otro ángulo de 90 grados, tendrían que ser iguales para que fuese isósceles, pues no tendría triángulo, ¿verdad? Con dos ángulos de 90 grados ya sumaría 180, aquí tendría dos líneas verticales que no se cortarían y no habría triángulo. El ángulo de 90 grados es el otro. Aquí tenemos que recordar un concepto de la lámina anterior, que es el arco capaz, ¿de acuerdo? Esta es la construcción del arco capaz de este segmento para este ángulo. Si no lo recordáis, pues os animo a que lo refresquéis. Y el concepto del arco capaz es que si yo tenía un arco capaz de un determinado ángulo, eso quería decir que trazando un ángulo desde un extremo del segmento a cualquier punto de la circunferencia y vuelta al otro extremo del segmento, ese ángulo que se me formaba aquí siempre era este, ¿de acuerdo? Pero no tenemos que hacer esta construcción, que tenía cierta complejidad, porque en este caso el arco capaz que necesitamos es de 90 grados. Y yo os dije en clase, no sé si recordáis, que un arco capaz de 90 grados es una semicircunferencia con centro en el punto medio del segmento, ¿vale? Una semicircunferencia con centro en el punto medio del segmento. Así que eso es lo que tenemos que hacer simplemente. Por tanto, para hacer el punto medio del segmento voy a necesitar la mediatriz. Voy a pinchar en el extremo del segmento con un radio mayor que la mitad del segmento, que puede ser esa. Hago arco arriba, arco abajo y desde el otro extremo del segmento, arco arriba, arco abajo.
y donde se corten, pues hago la perpendicular. Para asegurarme de la perpendicularidad también voy a utilizar la escuadra y el cartabón. ¿Vale? Estoy ahí utilizando la posición para hacer perpendiculares. Y ahí tengo el punto medio, le voy a llamar M. ¿De acuerdo? El arco capaz de 90 grados del segmento A'B', como os decía, es simplemente una semicircunferencia, pincho en M, abro hasta A o hasta B, porque está justo en medio, me da igual, y hago ese arco de circunferencia. ¿De acuerdo? Como esto es un arco capaz de 90 grados, cualquier ángulo que yo haga, yendo desde A hasta un punto de la circunferencia y hasta B, ¿vale? Cualquiera que sea el trazado, siempre va a ser de 90 grados. Como quiero que el triángulo sea isósceles, me interesa ir a este punto, porque así A', C', este va a ser C', ya os lo anticipo, y C', B', pues van a medir lo mismo, y por tanto vamos a tener un triángulo isósceles. Así que la solución es la siguiente: A', C', C', B'. La explicación, pues para entender por qué estamos haciendo esto, con un arco capaz de 90 grados, pues se puede extender un poco, pero como veis el trazado geométrico se hace enseguida. Es trasladar el lado, hacer la mediatriz, arco, y ese es el vértice. ¿De acuerdo?